que ya de una vez por todas el sistema esté enfocado a la gente, al pueblo, al interés general, y que el pueblo vuelva a tener instrumentos que le permita convocar elecciones, entre otras cosas. Hoy estamos con Daniel. Daniel es un amigo, un líder, un luchador, después nos explicará por qué, uno de los propietarios de las firmas más importantes e influyentes de la abogacía en España. Un abogado se viste, yo te diría, con dos estructuras. Una es su imagen y la segunda es la seguridad. Oye, el paso tuyo, porque hay un paso de la empresa a la política. No es que dejes la empresa. Nunca la dejé. Nunca la dejaste, es que eso es lo bueno. O sea, en este tipo de procedimientos nos podemos abocar, si todo se judicializa, a estar más de 10 años pleiteando, porque puede acabar en el Tribunal Supremo. Por eso despliego ahora el proyecto de los autónomos y las pymes. Creo que es lo más necesario que ahora mismo tiene el país. O sea, que recuperemos el espíritu empresarial, que volvamos al activismo empresarial, y para eso necesitamos tener una voz propia. La confusión entre el patrimonio personal y el patrimonio profesional, que no está separado. Tú cometes un error y te embargo tu casa. Aquí el principio es primero pagas y luego trabajas. A mayores de 55 años, despido libre y cotizaciones al 50%. Un señor de 55 años no quiere que le des pagas ni ayuda, lo que quiere es trabajar. Déjale trabajar, nada más. Con lo cual, pónselo fácil al empresario para que lo contrate. Coger un tipo que está delinquiendo, cogerlo, tener vamos a llamar, el soporte político y judicial para poder coger a esa persona, cogerla y no llevarla a una cárcel 10 años en España. No, te vamos a llevar a una cárcel en la que tenemos un convenio con ellos, estamos pagando por él, no pagaremos 70 euros, no tendrás piscina, no tendrás carrera, no podrás ir al gimnasio, estarás comiendo, desayunando y cenando, no te vamos a hacer nada más, pero no vas a pasarlo bien. Seguramente no tendrás ni aire acondicionado. Entonces la gente se lo pensará. Va a ser un búnker de seguridad, donde tú dejarás tu cartera, tu teléfono en la plaza del pueblo y ahí va a estar cuando vuelvas, porque es que nadie lo va a tocar. Donde vamos a tener una sanidad que la máxima lista de espera van a ser 15 días y que los juicios rápidos se van a poder resolver en 48 horas. Que ya de una vez por todas el sistema esté enfocado a la gente, al pueblo, al interés general, y que el pueblo vuelva a tener instrumentos que le permita convocar elecciones, entre otras cosas. Yo el día 12 de junio del año 2021 me desmayo yendo en moto, pierdo el conocimiento. Y me acuerdo que al cabo de 2 horas me viene el médico, un tío majísimo además, que me lo pasé, fue muy divertido, porque me dice, debes tener una neumonía bilateral. Se me pone al final y me comienza a explicar y le digo, tengo una leucemia. Dice, tienes una leucemia de catedral, Daniel, y estás peor que mal. Tuvimos muy buena relación. Se me siente, lo primero que me pregunta es, ¿tienes hijos? Y digo, madre mía, qué pregunta me acaba de hacer. Si tengo hijos, digo, sí, 2 muy pequeños. Dice, si va mal, en 14 días, no dijo 2 semanas, en 14 días morirás. Comencé a hacer vídeos para mis hijos. Me acordé toda la vida, tirándome hasta muy tarde haciendo vídeos. Les hacía los cumpleaños. Que cada año que cumplieran un año tuvieran un vídeo de su padre. Y sobre todo invitar a la gente a que haga una pequeña reflexión, quizá cuando llegue a su casa, que no es otra que viva el presente. Que se haga consciente y viva el presente. Muchas gracias, Pedro. Hoy estamos con Daniel. Daniel es un amigo, un líder, un luchador, después nos explicará por qué, uno de los propietarios de las firmas más importantes e influyentes de la abogacía en España. Estuvo en la política y nos va a explicar también por qué dejó la política. Y muchas más asociaciones en las que está luchando y que hoy nos va a explicar de cada una de ellas el por qué está en cosas tan diversas y cosas tan de guerrero, de luchador. Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Pedro, pues ¿cómo voy a estar? Pues haciendo un podcast con un gran amigo mío, que eres tú, que te aprecio un montón, que siempre me sonrojáis, me caché la mar cuando haces esas presentaciones, porque la verdad es que no sé, os escucho y digo, jolín, ¿quién será? Gracias, Pedro, por esta entrevista, me hacía un montón de ilusión, pero me caché la mar, bajar aquí a Marbella y está todo lloviendo y me dices que lleváis 3 semanas con agua. Pues bueno, pero la verdad es que me hace muchísima ilusión esa entrevista y que podamos comentar un montón de cosas que creo que serán muy interesantes, la verdad.
Tú sabes que nosotros siempre, digamos, es el cuarto capítulo, siempre hablamos de seguridad. Todas las entrevistas están relacionadas con la seguridad. Seguridad pública, seguridad ciudadana, sobre los policías, sobre los ciudadanos. Bien, hoy quiero hacer un repaso de la vida de uno de los abogados, para mí, como te decía, de las firmas más influyentes de España, pero que además toquemos un poco la parte del empresario luchador, de cuando nace, de cómo se orienta a ser empresario una persona y no funcionario. ¿Cómo empieza tu vida? ¿En qué entorno? ¿Colegio público? ¿Colegio privado? Explícame un poco. Mira, lo primero si me permites, porque también vamos a hablar de esa seguridad emocional. Un abogado se viste, yo te diría, con dos estructuras. Una es su imagen y la segunda es la seguridad. Si tú no le transmites la seguridad emocional a tu cliente, estás perdido. Porque si se tiene que ir tranquilo y no está confiado, es otro tipo de seguridad, ¿de acuerdo?, que ponemos encima de la mesa. Mira, yo he tenido una infancia muy divertida, Pedro. Yo era del barrio de Gracia, vivía siempre al campo de la Europa. De hecho, jugué algunos partidos en el campo de la Europa. Pero mi deporte fue siempre la gimnasia. Desde bien chiquitín, desde los 5 años, hice gimnasia deportiva y fue mi vida. Hasta los 17 fue un deporte muy sacrificado, durísimo, que me dio un montón de disciplina. Quizá he llegado en la vida a ir alcanzando pues, todos los objetivos por la disciplina que me dio la gimnasia, porque es un deporte que solo te retas a ti mismo. Intentar mejorar los ejercicios, no es como un fútbol, ¿no?, que son deportes colectivos, mucho más seguro, divertidos, pero la gimnasia es un deporte muy duro, que además a los 20 y pocos años ya lo tienes que dejar, estás masacrado a lesiones, pero es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, sobre todo a la hora de alcanzar los retos. Sigo teniendo a mis amigos de la infancia de la gimnasia, que sigo vinculado con ellos, y cómo ha pasado el tiempo, la verdad. Ahora ya vemos a nuestros hijos, muchos de ellos que ya comienzan incluso a casarse, ¿no? Que dices, madre de Dios, cómo ha pasado esto y la velocidad que ha tenido, una velocidad de crucero. Pero tengo que decirte que he sido un gran afortunado. La vida me ha tratado muy bien, siempre digo lo mismo, a Dios le tengo que caer muy bien, de todas las que me ha sacado. Sí que es cierto que mi juventud también vino marcada por un divorcio muy mal llevado por mis padres, por eso me hice abogado. Yo me pasé pues, prácticamente toda la infancia de juzgado en juzgado. De hecho, me acuerdo que en uno de los libros de Derecho Civil me encontré un día en el tema de Derecho de Familia, había una sentencia que ponía DVJV. Si somos nosotros, porque fue uno de los primeros casos donde se le otorgó la custodia a un padre. Y la verdad es que mis padres lo hicieron bastante mal. Al final los pude reconciliar en un restaurante y desde ese momento las cosas nos fueron maravillosamente bien. Fue un problema de comunicación. ¿Qué edad tenías cuando 28 años. Yo reuní a mis padres en un restaurante en Barcelona, después de estar prácticamente 20 años sin hablarse. Y fíjate el ego lo que te hace. El ego te destroza, ¿eh? Siempre es un problema de comunicación. Comunicación. La gran mayoría de problemas que tenemos en nuestra sociedad son problemas de comunicación. Y los egos nos destrozan. Y entonces mis padres, pues que siempre habían sido personas dotadas de mucho potencial y sin duda alguna de muchísimo ego, pues no lo acabaron de hacer bien, lo típico que eran muy jóvenes y pusieron a los niños un poco, pues como, yo te diría de... Armamento. Bueno, sí, de carga pesada. Y la verdad que luego eso, pues, pagas consecuencias emocionales hasta que te das cuenta, ¿no? Comienzas a trabajarte a ti mismo, comienzas a aprender, te comienzas a apuntar a cursos, comienzas a darte cuenta de un montón de cosas y cuando ya estás lo suficientemente sólido y trabajado, pues decides juntar a tus padres, que desde ese momento pasan a ser los mejores amigos de nuevo. De hecho, el día que fallece mi padre, el 26 de diciembre, que estábamos tomando los canelones, lo hace en casa de mi madre. Mi padre pues estaba casado con Nuria, pero fíjate hasta qué punto teníamos buena relación. Y a partir de ahí, pues mi vida, como fue marcada por los tribunales, pues me dediqué al derecho. Y de hecho, mis estudios iniciales fueron todos matrimoniales. Todo lo que fueron los posgraduados, todo era derecho matrimonial, porque al fin y al cabo no quería que los niños pasaran pues, por los mismos episodios que
que pasamos nosotros, porque entendía que era algo fundamental. Pero la vida me llevó por otros derroteros, que fue por el campo de la responsabilidad civil y mis batallas en favor de las víctimas, especialmente de accidentes de tráfico, de accidentes de trabajo, porque es daño catastrófico. Y al final la vida me llevó por ese camino. Lo que pasa es que el despacho comenzó a coger una dimensión que hoy también ha mutado, y hoy ya no es un despacho, sino que es una compañía jurídica y que nos dedicamos fundamentalmente a la protección de todo lo que le pueda ocurrir a un autónomo o a una pyme. En eso ya se ha traducido nuestra compañía, que además pues, ya es global, está en toda España, pues opera de manera transversal con todos los protocolos habidos y por haber. Pero bueno, yo creo que esto es la inercia, ¿no? Y ya veremos pues, de aquí 10 años dónde estamos. Mira, lo importante es el presente. Una de las cosas que tengo clarísimas y que he aprendido desde hace muchísimos años, Pedro, es a vivir el presente. Solo el presente. Ya no hago planes. No sé si se entiende el ya no hago planes, pues ya no hago planes. No hago planes de ninguna clase. Luego te explicaré una experiencia que tuve también extraordinaria hace 5 años. Pero no fue esa, la que me cambió la vida. No fue esa. Mira, cuando tú me estabas hablando de que vamos a ir para atrás un poquito, eras deportista de élite, pero eras deportista, como todos hemos sido de jóvenes, no, tú eras deportista de élite. Yo era deportista de élite y también entrenaba y competía en solitario. Eso yo recomiendo a todos los padres que siempre que sus hijos hagan un deporte en solitario, también hagan algún deporte en equipo. Pero lo bueno de hacerlo en solitario es que te da una fortaleza, es como el surfista. Cuando viene la ola tienes que remar solo, tengas ganas o no tengas ganas, y en este caso lo tenías tú. Y eso te hace a ti, yo creo, que tener ese liderazgo que tienes. Cuando hablas, cuando representas a personas, cuando tú me has llevado casos a mí, y infundes una seguridad que comentabas antes. Bien, cuando tú pasas de ser abogado, tienes la carrera, has acabado, te colegias, ya estás colegiado, empiezas... ¿Cómo empiezas a...? Te lo explico. Bueno, empecé con un fiestón que me pegué en Calella cuando acabé la carrera, que no te lo puedo... Acabé en la playa, medio muerto, que mi padre, me acordaré toda la vida, porque me lo explicó al cabo de 2 días. Dice, hijo mío, apareciste envuelto en una sábana blanca con tus amigos que te trajeron como si fuera un churro. Una película americana. Pero igual, de aquello que dices... Y yo cuando abrí la puerta y vi a tus amigos, dice, déjalo como mínimo dormir a 2 días de la fiesta que nos hicimos al acabar la carrera. Y me acuerdo que pues, a la semana siguiente me fue mi padre y le dije, papá, tengo intención de irme a Estados Unidos, hacer un máster, perfeccionar el inglés y tal. Y me dice, nene, ven, acompáñame. Me da un casco, me sube a la moto, me lleva al colegio de abogados, sube a la planta, porque esto eran pesetas, claro. Y le dice entraba allí, nena, ¿qué vale apuntarse aquí? Mire, estos son 165.000 pesetas, tal. Saca saca un talón, me lo entrega y me dice, chaval, hasta aquí ha llegado tu padre. Hasta aquí he llegado. Ahora te encargas tú. Yo ya, si tú quieres un máster, te lo pagas tú, haz lo que tú consideres. Mi obligación como padre ha llegado hasta aquí. Me acuerdo perfectamente de ese día. Eso sería la segunda fase, el de deportista de élite en solitario. Sí, ahora empiezas a luchar. Sí, claro. Y entonces me cogí un local que había en el barrio de Gracia, un local que debería tener pues, 4 metros por 4 metros, que era una verdulería. Una verdulería, porque en aquellas épocas, para tú poderte montar un despacho de abogados y ponerle un rótulo, tenías que pedir unos permisos, tenías que traer el modelo, pero por una plaquita, ¿eh? Claro, todo esto ha mutado, esto ha cambiado por completo. Y creo que puse uno de los primeros despachos de abogados en la calle, a pie de calle, que era una verdulería. Y dije, claro, tú entras diciendo, bueno, ¿qué pasará aquí? Que no sé cómo mirar las cosas, ¿no? Pero con un montón de ilusión. De hecho, mi padre no quería que yo me fuera de su compañía. Mi padre siempre me hacía y siempre me ha hecho la broma, ¿no? Dice, cuando te fuiste, yo le dije a tu hermano, dice, en 2 meses lo tendremos aquí. Nunca más aparecí. Nunca más aparecí. Y bueno, pues me puse en la calle y lo típico, pues la gente pues, que ibas al mercado, la de la plaza, los amiguetes, pues una vuelta había un accidente de tráfico, otro tenía una herencia, otro se había discutido con alguien, no sé qué. Y poco a poco, me acuerdo que llegué, que tenía una caja que era de cartón, y llegué a tener 7 casos, y yo los contaba. Pero quizás los contaba 2 o 3 veces al día, tengo 7 temas ya. Y yo estaba con una ilusión tremenda, y además por ganarlo, ¿no? Entonces me fui a mi primer juicio, sin haber visto nunca un juicio. O sea, aquello fue...
El sistema estaba anclado en una cosa que yo llamaba fraude, porque sin experiencia de ninguna clase, tú acababas la carrera y te podías colegiar. Tú imagínate fantasmagórico, sin haber hecho una preparación como sí que hay ahora, un examen del colegio, etcétera, etcétera. Y me metí en un juicio, me puse una toga, no sabía ni dónde me tenía que sentar. Aquello fue el juicio de los hermanos Marx, que el juez me trató con un cariño. Nunca me olvidaré, fue en Sabadell. Además, todo el mundo me decía que iba a perder ese tema. Que todo el mundo me decía, esto lo tienes perdido, esto lo tienes perdido. Y yo decía, hostia, pues yo no lo veo así, yo no lo veo así. Y tú imagínate que el juez pidiéndome la venia, yo pensaba, digo, pues no la llevo encima, la venia. Que no sabía ni lo que era la venia, o sea, es que era verdaderamente espectacular, fue surrealista, ¿no? Digo, no la tengo, la venia. Dice, no, que la venia es un formalismo. Entonces le reitero dice, no, es un formalismo, usted con que me lo diga una vez ya es suficiente, ¿no? Bueno, total, que acabamos el juicio. Me acuerdo que lo tenía todo estructurado, pero todo, desde la primera. Le voy a preguntar esto y me responderá que sí. Tal. A la primera pregunta. ¿Usted? No. ¿Ves la mesa blanca? Pues así me quedé yo. En blanco. Y dije, reacciona ahora mismo. Y cogí los papeles, me acordé de toda la vida de ese momento, de hace casi ya 30 años, aparté los papeles, digo, ya no me sirve de nada todo esto, esto me está confundiendo, esto me confunde. Y dije, vuelve a casa, vuelve a tus raíces, vuelve al barrio de Gracia, vuelve al Carmelo, vuelve a la calle. Y ahí me conecté con la vida. Y al tío que tenía delante lo destruí en el interrogatorio. Dijo todo lo que tenía que decir, dijo todo lo que dijo la verdad, porque al final le saqué el interrogatorio y al final acabé ganando el juicio. Que no veas la fiesta que me hice. Luego me recurrió, que también lo gané, pero claro, tampoco sabía hacer un recurso. Con lo cual, al fin y al cabo, todo era un aprendizaje, una cosa tras otra, otra tras otra, muy intensa, la verdad. Y así, pues, ibas cogiendo más casos, cogí pues ya la primera secretaria, luego cogiste el otro abogado, y así, pues, hasta que has llegado a día de hoy, pues ya con una empresa pues ya consolidada, donde nos lo pasamos muy bien. Estoy súper orgulloso del equipo de nuestra compañía. Sin duda alguna, la compañía está gracias al equipo que tiene. Es un equipo profesional. Para mí es una familia, ¿eh? Y lo digo con esta claridad. Pero una familia grande, ¿no? ¿Sois 50 abogados? Sí, pero es que si no es así, con la cantidad de horas que pasas al día, sería entonces mejor bajar la persiana. Mi despacho me recuerda mucho a la serie de Suits. No sé si la has visto, esa serie norteamericana. Nuestro despacho es exactamente eso. Y cuando digo exactamente eso es... Yo creo que se podría hacer una serie televisiva hablando de las dinámicas, porque nuestro despacho es mucho procesal. O sea, todos son historias finalistas de dramas humanos y personales de toda clase y condición, donde vemos lo mejor y lo peor de la condición humana, Pedro. Entonces eso pues te da mucho bagaje también, muchísima experiencia, muchísimo recorrido humano, y al final, el final de la historia es: si no has venido a ayudar en este mundo, ¿a qué has venido? Esta es la reflexión final. Tú has venido a ayudar. Si no has venido a eso, déjalo. Te has equivocado de profesión. La abogacía no es una profesión para hacerse rico. Para hacerse rico hay otras profesiones. La de abogacía es, sin duda alguna, una profesión para ayudar a los demás, sin paliativos. Y creo que es la mejor manera de vivir. Incluso te diría que podríamos extrapolarlo a un montón de profesiones, ¿no? En una época donde hemos perdido los valores, hemos perdido el humanismo, hemos perdido un montón de cosas, hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero fíjate cómo está la sociedad, que está llena de miedo, Pedro, llena de miedo. Hasta las trancas, la gente tomando ansiolíticos, con una confusión mental que no sabe ni dónde está, con los avatares de las redes sociales, que la gente confunde la realidad con la idea de la realidad. La gente se ha metido en unas realidades que no son, que no corresponden. Nos tienen dominados con el miedo. Pero fíjate, cuando yo hablo con vosotros, contigo, cuando hablo de temas de procesales, de derecho, como empresa de seguridad que habla contigo para que me des algún consejo, para redirigirte a algún cliente que tiene algún problema, ¿sabes la diferencia que yo veo de un buen abogado? Sobre todo la primera foto. Además de la confianza que te puede transmitir un cliente que te está recomendando, que al final vosotros trabajáis de esa manera, eso está muy bien. Pero la primera foto es seguridad en cuanto a, oye, a por todas.
Eso es importante porque muchas veces te encuentras a otro tipo de abogados, oye, antes lo estábamos comentando, paga o mira, esto lo vamos a arreglar. No, pero un momento, ¿cómo que paga? Si yo no tengo que pagar, no voy a pagar. Lucha. Porque si tú me estás diciendo eso, lo que estás haciendo es haciéndome el camino del desgraciado, del perdedor. Tú tienes que luchar por mí, para eso te pago. Eso lo veo en vosotros, siempre. Siempre lo veo en vosotros. Tú has dicho antes que tuviste un problema hace 5 años, que también fue una maravilla el problema. ¿Es un problema o una maravilla? Bueno, fue algo que en un punto, en uno, pero no fue lo definitivo. Lo definitivo me ha pasado ahora, porque esto sí es definitivo. Yo el día 12 de junio del año 2021 me desmayo yendo en moto, pierdo el conocimiento. Y viene la ambulancia, ven que no hay nada roto, pero se me ponen una de las piernas, se me pone espantosamente como si fuera una butifarra, una morcilla, todo amarillo, todo era de color lila, no tenía mucho sentido. Pero sobre todo cuando me toma la tensión, tenía una tensión tan baja que estaba en el 5,2, yo me acuerdo de 5,2, dice, pero ¿cómo puedes tener 5,2? Dice, esperamos 10 minutos más, te la vuelvo a tomar y sigue estando. Entonces llamó a una UCI. Dice, sus constantes, dice, no. Entonces llegó la UCI, viene el médico de la UCI y me acuerdo que dijo enfermedad subyacente. Dice, este hombre está gravísimo, pero gravísimo. Nada, llegué a urgencias al hospital y me acuerdo que al cabo de 2 horas me viene el médico, un tío majísimo además, que me lo pasé, fue muy divertido, porque me dice, debes tener una neumonía bilateral. Se me pone al final y me comienza a explicar y le digo, tengo una leucemia. Dice, tienes una leucemia de catedral, Daniel, y estás peor que mal. Ahora viene la neuróloga a hablar contigo. Y digo, bueno... no era la neuróloga, era la hematóloga, la hematóloga. Y nada, llegó la hematóloga, al final tuvimos muy buena relación. Se me siente, lo primero que me pregunta es, ¿tienes hijos? Y digo, madre mía, qué pregunta me acaba de hacer. Si tengo hijos, digo, sí, 2 muy pequeños. Daniela e Ian. Me acuerdo que acabamos los 2 llorando en la camilla, los 2, ella y yo. Y me dijo, te voy a cambiar de hospital. Dice, estás muy enfermo, Daniel, te puedes morir ahora mismo. Ahora mismo. De hecho, tendría que enviarte a paliativos. ¿Sabes a qué decir? ¿Qué está ocurriendo aquí? De un segundo al otro. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo que me voy? Entonces me llevaron al clínico de Barcelona, me hicieron una prueba que se llama la extracción a las 6 de la mañana, que es que desde aquí te perforan la médula y te sacan pues, el tejido de la médula para saber qué... Para analizarla. Sí, y me acordé toda la vida que me vienen los médicos y me dice, Daniel, tenemos una buena y una mala noticia. Digo, empecemos por la mala. Dice, tienes una leucemia que a día de hoy es terminal. De esa leucemia mueren todos sin excepción. Digo, jolines, pues... Y la buena, que tenemos un plan experimental que creemos que te puede funcionar, creemos, pero además no sabemos, porque es un plan experimental. Digo, bueno, como si me ponéis petaceta. Me da. Vamos a probar ese plan. Me acuerdo, digo, si va mal, dice, si va mal en 14 días, 14, no dijo 2 semanas, en 14 días morirás. Ahí ordené, obviamente, todo el tema familiar, comencé a hacer vídeos para mis hijos. Me acordé toda la vida, tirándome hasta muy tarde haciendo vídeos. Les hacía los cumpleaños. Que cada año que cumplieran un año tuvieran un vídeo de su padre. Y... Es un momento, y yo te puedo decir, Daniel, que es un momento, tiene que ser, porque tiene que ser como que se te acaba todo. Y es una hostia de realidad tremenda. Es una hostia de realidad tremenda. Sí, sí lo fue. De hecho, el único momento que tengo que me caigo es cuando los vi por la ventana a mis hijos. Porque había COVID. Y ahí sí que me derrumbé. Ahí sí que sabía, digo, me tengo que curar. Tengo que curarme. Como sea, me tengo que curar. No puedo hacerles esta putada a estos 2 enanos. Además, si son mis tesoros, no... Claro, eran muy pequeños. Y me acuerdo que el pequeño me miraba por la ventana, no me encontraba. Mi hija sí que me vio.
Pero tenía una cosa muy clara, la actitud. La actitud. O sea, puse mi mente, mi cuerpo y mis acciones, todo diseñado para curarme. Pero aquello fue, yo pasé de ese año yo te diría, el Tribunal de la Santa Inquisición. O sea, en las dos piernas, cogí gota en las dos piernas, no en un dedo, en las dos piernas. Que llegó un momento que la doctora, porque el tratamiento iba avanzando, me dijo, ya estamos más preocupados por tus piernas que por la leucemia. Que por la leucemia. Lo que te estaba diciendo en realidad es que te las van a amputar. Eso es lo que ya me estaba comenzando a anunciar, porque eran 2 botas de esquí mis piernas, que no podías hacer nada. Era un dolor. Luego cogí un síndrome que era el síndrome compartimental, que te mata en 24... Bueno, es que lo cogí todo. Y seguía, y venga, y adelante, y adelante. Yo era un tío que no me tomaba pastillas. Yo jamás en mi vida he fumado, nada, pero nada es nada. La gente que me conoce ya lo sabe. 26 pastillas diarias. 26. Que tenía todo un pastillero. Y estuve así un año entero. Y hubo un día que cuando las piernas me comenzaron ya, que me podía poner de pie, me acordaré toda la vida, me puse de pie, comencé a liberarme de dolor y me vino un cólico nefrítico, que ya he sufrido alguno, que el dolor es espantoso. Y me acuerdo que me puse a llorar, miré al cielo y le dije, Dios, ¿qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho para que me envíes esto? O sea, ¿qué ha pasado aquí para que esté purgando de esta manera teniendo esto? El dolor desapareció. El dolor desapareció y todo se ordenó. Y todo se ordenó. Me curé con el plan experimental. Que sepas que me hice un fiestón con la gente del clínico, me los llevé a todos a cenar. A todos sin excepción, hasta la que limpiaba, el médico, la enfermera, todos los que estaban allí, digo, estáis todos, que nos vamos, y nos pegamos ahí un fiestón. Yo a las 4 de la mañana me retiré. Aquello fue bestial, porque claro, estar en una unidad de terapias experimentales, vas conociendo un montón de gente que prácticamente todos se van a ir. La gran mayoría se van a ir. De hecho, cuando entro en el hospital, un señor que llevaba 8 meses, yo pedí el cambio de habitación inmediato. ¿Cómo le están explicando que se va a morir? Que después de 8 meses la terapia no le funciona. Estuvieron 3 días para que él pudiera interiorizar que no había funcionado. Que no había funcionado y que se iba a morir. Y entonces pedí inmediatamente el cambio de habitación digo, yo ya suficiente tengo con lo mío y al final, pues lógicamente me tuvieron que enviar a una de esas habitaciones, vamos a decir, un poco aisladas, porque tu sistema inmunológico está a 0. No podéis coger nada y uno de los miedos que tienen es la metástasis, que tampoco cogí metástasis. No sé, creo que fue la obra de Dios. Dios me sacó de ahí. Dios hizo que yo hoy esté aquí contigo y que pueda seguir el camino. Y por eso te digo que soy una persona muy afortunada de poder seguir viendo a mis hijos, de verlos crecer, de seguir ayudando, al fin y al cabo, hasta que el de arriba me llame y habremos terminado el viaje. Pero te aseguro que hasta la fecha que me tenga que ir, el viaje va a valer la pena. Te garantizo que el viaje valdrá la pena. Sí, estoy convencido. Y estos golpes tan duros que te ubican y te dicen el tiempo que vamos a estar aquí no es ilimitado, sino todos tenemos un punto en el que se acaba. Y esto es bueno escucharlo. Yo escuchándote a ti, más allá del propio podcast, estoy intentando entender cómo me sentiría yo en un momento así. Y es imposible. Es imposible, porque estoy intentando entender que no vería los míos, que de golpe se acaba todo, y dices, hostia, todo lo que he luchado hasta no es verdad. De la misma manera, tú llevas casos que a veces son muy duros, porque yo los escucho, terribles. Son terribles, de personas que han sufrido un accidente de tráfico o que los han atropellado, que tú y yo hemos comentado, o negligencias médicas, negligencias de trabajo. Es durísimo. Y todo eso a ti no te impregna. Es decir, cuando tú estás tratando con ese tipo de personas que están destrozadas, esa energía que tienen, que está por debajo del suelo, esa a veces impotencia, porque el tema está mal, tanto legal como médico, o sea, ¿no te impregna? ¿O al revés? ¿O haces que...? Sí, no, esto te conmueve, te lo llevas a casa,
Pues es muy importante que la gente sepa que en casa tiene que haber paz y tiene que haber desconexión. Tiene que ser un castillo donde solo haya tranquilidad. Solo tiene que haber tranquilidad en casa, porque si no, no hay el principio de la desconexión. Y si tú no desconectas y le das inercia a eso, es muy complicado. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las personas que nos hacemos cargo de la red, de tu red, que es la red económica, que es al fin y al cabo, si tienes pues, hijos o tienes personas dependientes a tu cargo, que si tú desapareces cae todo y esas personas quedan en una situación de completa vulnerabilidad. Hay que saber gestionar la red. A mí me ha costado muchísimo esfuerzo, porque ¿cuál es el límite de la red? Porque tú al fin y al cabo lo que pretendes es que los tuyos estén lo mejor posible, que en casa pues no falte de nada, te dedicas a trabajar como una bestia y si encima lo acompañas pues con asuntos que son... ¿Dónde ha pasado el diablo, Pedro? Hay lugares por donde pasa el diablo y genera daños que son verdaderas cadenas perpetuas de dolor. Hablo de cadenas perpetuas de dolor, gratuitas, ¿eh? Y gestionar eso, no tan solo el campo emocional, sino con lo que te vas a enfrentar, que en la mayoría de ocasiones son con compañías de seguros, que su negocio está en intentar pagar lo menos posible. Eso es su negocio, obviamente. Ellos viven de las primas que cobran y sobre todo intentan que sus pasivos, que son los pagos, pues tengan el mínimo impacto posible. De hecho, es su función. Si yo, además, siempre digo lo mismo, ¿no? Esa función es válida siempre y cuando no se altere la ética. No se altere la ética. En ocasiones me he encontrado que se han saltado la ética, como también se la han podido saltar personas que han intentado cometer fraudes. Yo soy igual de rígido en una posición que en otra. Si alguien que intenta engañar, yo lo expulso inmediatamente de mi despacho. De hecho, lo primero que se firma en mi compañía es una declaración de veracidad de que todo lo que me vas a explicar es verdad. Porque como yo tenga conocimiento de que me mientes, te voy a expulsar, voy a renunciarte como abogado. Y ha ocurrido en ocasiones. Pero es un trabajo que me permite, estoy diseñado para eso, que me permite enfrentarme con superestructuras que tienen un poder, te diría, prácticamente ilimitado y hacer que se haga justicia. Vamos a entrar en dos casos para entenderlo, porque si no, no entendemos la gravedad de estos casos. Las personas que nos están escuchando, no estoy convencido que no saben hasta el alcance, hasta dónde llegan estos accidentes laborales, de tráfico, porque como no nos pasa, está como ahí lejos, pero nos puede pasar y tenemos que saber que tú puedes denunciarlo, que tú puedes al menos, no subsanar, pero sí reducir al menos hacer un cambio de perspectiva completa y tener un asesoramiento, yo te diría, jurídico integral, porque el integral también incluye el moral, incluye muchísimas cosas. Es decir, es estar protegido, es entrar en un espacio de absoluta protección, de blindaje absoluto, diciendo tú te vas a dedicar a curarte porque de todo lo demás nos vamos a encargar nosotros. Esto va de esta manera. Casos, pues mira, en uno que me puse a llorar, nunca lo olvidaré, que fue en el pantano de Susqueda, de una familia, 3 niñas, su mujer, su suegra, una línea discontinua que te abocaba a un precipicio y no había ninguna barrera de protección y te caías a un río. Yo cuando hice la reconstrucción de siniestros con el perito, me puse a llorar. Yo me imaginaba el padecimiento de ese hombre, a ver que había fallecido su mujer, la suegra, sus hijas gritando porque estaban totalmente heridas, solo, sin nadie. Y luego el trato que se le intentó dar desde la política, imputándole 3 presuntos delitos de homicidio y lesiones, que todo eso obviamente lo erradiqué. Aquí tuve muchísima ayuda de un gran periodista, uno de los grandes referentes del periodismo en Cataluña, que fue Josep Cuní. Sí, hablé con él, digo, mira lo que está pasando. Y de lo que está pasando, ya puedes venir ahora mismo en televisión. Y monté tal escándalo público, pero tal escándalo, que aquello obviamente se diluyó al instante, pero lo que se pretendía hacer con un hombre que había sufrido una situación de devastación. Esto es devastación personal cuando ves que tu familia, la mitad de tu familia la has perdido. Que además tuvimos que acabar en un procedimiento judicial, un procedimiento que se ganó íntegramente, pero tuvimos que hacer también pasar a esa familia, a esas víctimas, ¿de acuerdo?, por un proceso absolutamente innecesario para que las compañías de seguros pues, respondieran de las indemnizaciones correspondientes. Y reitero, aquello fue una estimación íntegra con intereses y costas. Pero fue terrible.
fue uno de los casos que más me llegaron al hondo. Y otro de los casos que también me conmovió es uno que está en la actualidad, no digo nombres, de una señora que me aparece en el despacho con las cenizas de su hija y del bebé que llevaba. Posiblemente estuve 2 días sin dormir. 2 días. De tanto dolor y de tan mal que se habían hecho las cosas. Estas personas están imputadas ahora mismo, los médicos, con todo el respeto a la profesión de la medicina y de los médicos, pero hay cosas que evidentemente hay líneas rojas, al igual que las cometen los abogados, arquitectos, ingenieros, también médicos. Este procedimiento ahora mismo está en investigación. Las 2 periciales que hemos mandado dejan de manera, inequívoca la infracción de la normopraxis. No hubo normopraxis, aquí hubo una infracción, pero flagrante de todos los protocolos médicos, pero eso, al fin y al cabo, lo decidirán los tribunales, porque, mira, pongamos por delante la presunción de inocencia, pero fue bestial este tema, como me ha impactado. Sigo pensando en esta familia, pero que me encontré ayer, pues, una doctora que había perdido a su marido en un accidente de tráfico y hacía 2 años a su hija en una enfermedad. Pero esto fue ayer, y ahora voy a ver a unos padres que han perdido a su hijo en un accidente, o un señor pues, que ha quedado pues, con lesiones catastróficas. Pero esto lo voy a hacer ahora mismo. Pero llevo toda una vida así. Llevo toda una vida de asistencia y, sobre todo, mira, la justicia en el 99,9% de los casos lo puede reparar todo. Lo que pasa es que la justicia es lenta. Lentísimo. O sea, en este tipo de procedimientos nos podemos abocar, si todo se judicializa, a estar más de 10 años pleiteando, porque puede acabar en el Tribunal Supremo. Y eso es una aberración. ¿Qué justicia es de personas que han sufrido lesiones catastróficas? Tengo un muchacho que me lo quiero, pero me lo quiero muchísimo, que es Antonio Llamas. Es un chico que sufrió un accidente de trabajo y quedó 4 amputado. Yo me acuerdo el día que lo conocí con su madre en la UCI, yo pensaba que no saldría. Te hago esta reflexión porque me conmovió una frase que me dijo. Yo lo vi en el Hospital Jiménez Díaz gritar por una cosa que se llama el dolor del miembro fantasma. Una persona que sufre una amputación, pues imagínate en las 4 extremidades, lo que es eso, el dolor neuropático. O sea, era espantoso. Escucharlo gritar Yo creo que la vida a veces tendría que prohibir determinadas cosas, ¿no? Como la premoriencia de los hijos a los padres. Hoy es una persona feliz. Y hubo un día que me dijo: Daniel, soy más feliz ahora que antes del accidente. Qué bien. Como Dios, de nuevo, vuelve a ordenarlo todo. Pero te das cuenta que es un camino de adversidad, que es un camino muy duro, pero que al final se sale. Con actitud, ¿de acuerdo? Y con una muy buena, te diría, disciplina, jurídica también, sin duda, jurídica también. Yo creo que al final todo se ordena. Y la vida continúa, ¿eh, Pedro? Es que la vida tiene que continuar hasta que el de arriba te llama y ya está, y demos por finalizado el viaje. Pero sin duda, ostras, que el viaje valga la pena, que sea un viaje apasionante y aprender. Aprender también a vivir el presente, como decías. Que siempre lo decimos, a vivir el aquí, el ahora. Hay muchas frases muy reels, muy perfectas, pero que la gente no las aplica. Y realmente cuando tienes lo que estamos hablando, un accidente de este tipo, te das cuenta de lo que es la vida. Nos pasa cuando nos ponemos enfermos de cualquier tontería. Qué bien que estaba ayer, y hoy ya no lo estoy. Esto es, oye, el paso tuyo, porque hay un paso de la empresa a la política. No es que dejes la empresa. Nunca la dejé. Nunca la dejaste, es que eso es lo bueno. No como gente que solo vive de la política hasta que pueda, como aquel dicho, no vive de los hijos hasta que pueda vivir de los tatas. Pues esto es lo mismo. Pero tú siempre has vivido de tu empresa. Nadie te ha regalado nada. ¿Y por qué pasas a la política? Bueno, de hecho no paso pasar a la política, porque a mí me vinieron a buscar prácticamente un montón de partidos, siguen haciéndolo a día de hoy, pero yo creo en la política desde la generosidad. Yo soy de los que practicaría una política sin cobrar. Es decir, pero este es mi caso, ¿eh? Yo puedo respetar las opiniones de todos. Yo vi a Barcelona abocada a un desastre. Como así al final la realidad se ha impuesto,
donde mi ciudad ha batido todos los récords en desequilibrio social. Jamás ha habido tanta gente durmiendo, pernoctando en la calle, falta de vivienda, falta de trabajo, falta de oportunidades, la delincuencia. Es decir, esa ciudad que es para mí la mejor ciudad del mundo, que es Barcelona, hoy pues está, reitero, batiendo récords en desigualdad. Es un desastre como está ahora mismo nuestra ciudad y necesitamos tener una profunda revisión de cómo queremos administrar y qué queremos ser. Si ahora a la gente le preguntas, bueno, ¿Barcelona qué quiere ser? Pues la gente no te sabría contestar. Tú cuando pierdes el norte en algo, estás en un limbo, pues tenemos un barco precioso metido en el mar que no sabe dónde va. Y así está Barcelona, cuando Barcelona tendría que estar liderando el municipalismo en la Unión Europea con sectores como pues, la farmacología, la sanidad, turismo, restauración, cultura. No sé, tenemos tantos espacios, náutica, tantos espacios para liderar, pero que lógicamente el problema principal que tiene Barcelona es la vivienda, la falta de vivienda que nos aboca a precios especulativos. Bueno, es un desastre. No se ha pensado en las siguientes generaciones, sino que se piensa en las elecciones, en los votos y en cómo pues, los partidos políticos siguen enquistándose en pseudoagencias de colocación sin realmente aportar proyecto o valor añadido. Yo me presenté a las elecciones por alcalde, saqué casi 7.000 y pico de votos, fue una locura. Yo hacía la campaña, la hice en el hospital con la quimioterapia. Yo hice 150 dosis de quimioterapia y mientras estaba sentado pues iba haciendo la campaña. Esto la gente no lo sabe, te lo estoy diciendo hoy. Y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Pero también me ha permitido conocer el alcance del sistema. Y el sistema es hermético. El sistema es completamente hermético. ¿Qué quiere decir hermético? Que no permite que outsiders, que personas, por ejemplo, que vengan del mundo privado, en superestructuras como pueda ser una ciudad de Barcelona, entren a liderar un proyecto que sea totalmente transformador. Y cuando digo transformador, es completamente transformador. Donde se pongan las políticas de esfuerzo por delante, donde la política es completamente temporal, donde tú no hablas de programa electoral, tú hablas de un proyecto, de lo que sea, económico, jurídico, de lo que tú quieras. Pero tú desplegas tu proyecto y te vas, donde el político sea una persona que esté hiperreconocida. Y esto lo dicen muchos los funcionarios, ¿no? Dice Daniel, hace 25 años los funcionarios esperábamos que viniera el político porque era una persona con unos conocimientos. Entonces, pues vamos a aprender de esta persona. Hoy cuando aterriza un político, pues imagínate cuando llega allí, no tiene ni idea de nada, es un completo desastre, a ver si me podéis ayudar. Todos son risas y buenas caras, pero en realidad el expertise de lo que sabe hacer, bueno, si además colocamos personas con completa inexperiencia en el campo que tienen que desarrollar. Por eso el país está como está y todo lo que nos pasa. Porque mira que nos pasan cosas, ¿no? Y además se habla de consejos de sabios que aún los sigues buscando, ¿no? Con el tema del COVID, o te sale el doctor diciendo que apenas tendremos 3 o 4 casos cuando murieron decenas de miles de personas. No sé, la Dana, el espectáculo del apagón, que te salían pues, toda la industria política diciendo que esto era imposible, los periodistas, imposible, y se para el país. Y me acuerdo que llegaba a Miami, y en Miami todo el mundo preguntándome que qué nos había pasado en España, que nos habíamos quedado sin luz, o sea, un ridículo espantoso. Mira, hay un dicho catalán que dice que el que quiera pescado, que se moje el culo. No te puedes quejar y quedarte sentado en la silla. Si te quejas, haz algo. Y yo decidí impulsar una plataforma profesional, todo de profesionales. De hecho, nuestra lista electoral acumulaba más de 1000 años de experiencia laboral. Eso no se había visto jamás en ninguna elección. Mi lista acumula 1000 años de experiencia laboral. Yo intenté coger a los mejores profesionales de cada sector y desplegar un proyecto completamente transformador con el único objetivo de poner a Barcelona de nuevo en el eje principal de los municipios en la Unión Europea, volver a liderar la construcción de vivienda, el empleo, la seguridad, bueno, poner a Barcelona donde tiene que estar. Pero vamos, los primeros que fallaron fueron los medios de comunicación de intentar reventar el proyecto. Los silencios, te echan de todas partes, en los debates tú no estás. Bueno, es todo un tinglao que está montado para que este tipo de cosas no sucedan. Por eso decidí que éramos más productivo trabajar desde la sociedad civil. Por eso despliego ahora el proyecto de los autónomos y las pymes. Creo que es lo más necesario que ahora mismo tiene el país. O sea, que recuperemos el espíritu empresarial, que volvamos al activismo empresarial y para eso necesitamos tener una voz propia. El país, la columna vertebral de un país se mide por su tejido productivo. El 99% de nuestras empresas son pymes y autónomos. El 70% del empleo viene derivado de ellos. ¿Por qué nuestras pymes son el 50% más pequeñas que el resto de la Unión Europea? Pues es muy sencillo, porque no tenemos propia, porque no tenemos una legislación propia. Es un desastre
la confusión entre el patrimonio personal y el patrimonio profesional, que no está separado. Tú cometes un error y te embargo tu casa. Aquí el principio es primero pagas y luego trabajas. No hay flexibilidad. Mayores de 55 años. Pues, mayores de 55 años, despido libre y cotizaciones al 50%. Un señor de 55 años no quiere que le des pagas ni ayuda, lo que quiere es trabajar. Déjale trabajar, nada más. Con lo cual, pónselo fácil al empresario para que lo contrate. Pero todo es ideología. Ideología, venga, izquierda, derecha, facha, no sé qué, azules, rojos. Y la gente, confrontarla, y cuanta más confrontación haya... Más anulación, ¿no? Bueno, claro, menos capacidad de pensar. Cuando todo esto es un error. Aquí lo que nos tenemos que centrar es en el humanismo cristiano, en los valores, en aquello que sabemos que nos funciona. Y son las políticas de esfuerzo. Yo siempre lo digo a través de un cuento, que me encanta ese cuento, que es el cuento de los 3 cerditos. Y hablo del tercer cerdito, el que está haciendo el tocho, el que hace la casa, el que cuando viene el lobo, el que cuando viene la crisis económica, la soporta y la aguanta. Pues claro, los 2 primeros con la fiesta, pues al final ya sabes todo lo que ocurre. Y yo creo que ahora mismo, pues las políticas que se han diseñado en los últimos años responden más a cuestiones ideológicas o a cuestiones de interés electoral, votos en realidad, que a cuestiones que nos puedan permitir generar valor añadido. ¿Cuántas empresas están siendo absorbidas por fondos extranjeros, Pedro? Si nos estamos quedando con el plato vacío, si nos vamos a quedar sin empresas. Nos vamos a quedar sin empresas y eso va a ser el principio del fin. El impuesto de sociedades, al final, el gran va a ser huida de capital. Todo ese dinero debería revertir para mejorar la sanidad, la justicia, pensiones. Si todo eso se va a ir fuera. Estamos viendo un momento histórico de compraventa de compañías y todo eso se tiene que revertir. Se han ido prácticamente 3 millones de jóvenes en los últimos 10 años. Son datos, ¿eh? Porque falta de oportunidades. La primera, no tengo una vivienda. Dices, no hay natalidad. Claro que no hay natalidad. ¿Dónde van a tener los niños si no hay vivienda? La interrelación entre vivienda y natalidad. Pero la gente eso no lo ve. No lo ve, no, porque la política no interesa poner eso encima de la mesa, ese tipo de debate. Pero este país bien gestionado, si a este país lo desconectaras del 70% de la industria política y con un muy buen proyecto, yo te diría que España lideraría, sin duda alguna, estaría entre el primer y el tercer país de la Unión Europea, si no el primero. Yo creo que España tendría ese potencial, pero además con una evidencia monumental, de liderar las economías por encima de los alemanes. Pero yo creo que tendríamos que empezar desde la educación. Es que es la base, es que esa es la base. Porque el problema, creo yo, de la población en general, es que estamos, aparte del miedo, que estamos acojonados, en mi caso no, en el tuyo tampoco, porque sabemos leer entre líneas, pero ese miedo que te van, como tú decías, te van inyectando, ¿no? Pum, 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 te hace pues, quedarte siempre esperando que venga, yo qué sé, el zapatazo, ¿no? Que te den el golpe. Pero la población en general está como dormida, sin interés de ser... la gente no tiene esperanza. No, mira, y además no tienen proyectos. ¿No hay esperanza? No hay esperanza. No hay proyectos de futuro, de decir, oye, quiero hacer esto, porque al final te das cuenta de que es complejo. Montar una empresa en España es muy difícil. Tremendamente complicado, sí. Si un trabajador se va de tu empresa, tienes que pagar sí o sí. No hay problema, se paga a esa persona. Pero tiene que empezarse... Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Esto lo hemos hablado antes. Pero fíjate, Daniel, lo que yo me refiero es, vamos a ver, el empresario que paga a una persona y es buena, ese trabajador es bueno, sea hombre o sea mujer, no entramos ya en sexos, que también podríamos abrir aquí, pero ¿tú crees que un empresario que paga a un tipo que le produce dinero, que le produce, que le da resultados, esa persona va a despedir a ese trabajador? No, será por una razón lógica. Si tú lo estás despidiendo, no es porque, venga, te despido, sino será porque no está produciendo. Esto tiene que ser un equilibrio, tiene que ganar el empresario y tiene que ganar el trabajador. Bien. Ahora, si ahora yo veo como joven, con 19 años, 20 años, con carrera o sin carrera, quiero montar, quiero ser lampista, quiero ser autónomo, ya empezamos con los autónomos. Ya empezamos que tengo que tener una oficinita, tengo que tal, que no sé cuántos. Empiezas a pagar y ves ahora un grupo de lo que sea que están trabajando de forma ilegal. Y que no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, sí que pasa, sí, pero de momento te están quitando mercado. O sea, creo que está más perseguido el honorable que la persona que es el pirata. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque los medios, claro, ahí no le vas a poder quitar nada.
más allá de poner un expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que ha existido y existe hoy una verdadera política de persecución, ¿de acuerdo? Que lo que ha hecho es, fíjate lo que te digo, atacar el espíritu empresarial. Si tú ahora te vas a una universidad, te vas a cualquier aula y preguntas quién va a montar negocio propio, la gente, o sea, el alumno te va a mirar a ti como diciendo que si nos hemos vuelto locos. Que si nos hemos vuelto locos. O sea, si tú estás loco. Nadie quiere montarse su negocio propio. Todo el mundo quiere instalarse en alguna compañía, cobrar un buen sueldo, cero problemas, y eso es lo que ha prefabricado el sistema. ¿Me explico? Cuando esto tendría que ser completamente distinto. Es decir, te lo voy a poner tan fácil para que puedas desplegar tu sueño empresarial. Me explico, que trabajes ilusionado, sobre todo que trabajes con tranquilidad, y se trata de eso. Entonces la pregunta es, ¿podemos fabricar un nuevo hábitat para que esto suceda? Y la respuesta es obvia, sí, claro que lo podemos fabricar, pero eso necesita voluntad y muchísimas voluntades, entre ellas también la política. Entonces, si la política se tiene que ver arrastrada por un movimiento social de primera magnitud, donde nos unamos, yo te digo, cientos de miles de personas para impulsar esta legislación propia que nos aboque, obviamente, a recuperar el espíritu empresarial, eso es lo que voy a hacer ahora. Aparte de liderar mi compañía jurídica y tener el honor de presidirla, voy a montar esta superplataforma a nivel nacional de pymes y autónomos con el único objetivo de tener una legislación propia, una voz propia y que de nuevo volvamos a recuperar el espíritu empresarial y especialmente dirigido a los jóvenes. A mí me interesa que los jóvenes puedan montar empresa y puedan desplegar sus sueños empresariales. Es que si no estamos abocados a un país de fracaso, vamos a gestionar miseria más que gestionar riqueza. O sea, hay tal distancia entre el país que podríamos tener y el que tenemos que la gente no es consciente. De verdad te lo digo, no es consciente. Entonces, lo que vamos a intentar explicar desde la educación es que gestionando nuestras administraciones y el sistema de otra manera, los resultados pueden ser completamente diferentes. A mí me sorprende porque es real, lo que estás diciendo es que es así. O sea, la diferencia que hay entre lo que tenemos a lo que podríamos tener es de película. Es de película. Mira, vamos a entrar en la seguridad en ciudades. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Barcelona? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, se nos han instalado una cantidad, un tsunami de bandas de crimen organizado, porque ha habido una política de tolerancia y yo te diría de fracaso jurídico. Es decir, que un juicio rápido, te lo voy a sintetizar para que la gente lo entienda, que debería ser resuelto en una semana con medidas absolutamente implacables, es decir, un extranjero que ha venido a robar a Barcelona, tardes ahora mismo, pues no sé, entre 12 y 20 meses para poder resolver el asunto, pues esta persona, bajo mi punto de vista, está juzgada en 48 horas y con una orden de expulsión. Pero es que además lleva aparejada una medida que como vuelvas a entrar en España te meto 10 años en prisión. 10 años en prisión. Eso es lo que tiene que ser. O sea, nosotros tenemos que hacer una revisión de arriba abajo de todo nuestro sistema judicial y basarlo en lo que se llama una extraordinaria contundencia, pero contundencia total contra el delincuente. Mira, las personas que se equivocan y vuelven al redil de la normalidad, yo a esas personas toda la ayuda del mundo. Pero aquellas personas que han decidido dedicarse a la delincuencia, a hacer daño a nuestra gente, no, hombre, no. Con estas yo soy implacable. Y con estas sí que pido total contundencia. Y sobre todo que las órdenes de expulsión, si no hace falta, no hay que hacer nada. Yo te voy a dar un papelito y te voy a decir que en 10 días, como no salgas del país, vas 10 años preso. Pero 10 años preso con cárceles muy parecidas a las que diseña Bukele. Y eso no me convierte a mí en un fascista, ¿eh? Ni una persona que no respete los derechos humanos, que los llevo respetando toda mi vida. Pero es que tú estás protegiendo... Pero que tú vayas a hacer daño a nuestra gente, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a la gente normal que va paseando por la calle, todo este rollo de las violaciones... No. Esto se terminó. Y esto lo corto en seco, pero en seco. Y tiene que haber una voluntad, pero vamos, rígida, transversal y absolutamente mayoritaria. Si haces una encuesta en cualquier sitio, explicando lo que estoy explicando, te digo yo que el 95% de la gente está de acuerdo en estos postulados. Ya está bien, hombre, de tolerar. Esto es una vergüenza y por lo tanto hay que cortarlo de raíz. Que no puede ser que estén 2 años... Para juzgar una cosa así. Claro, entonces este tipo está robando durante 2 años y después se va. Y la impunidad de la agente de policía. Tú te imagínate un agente de policía que ha detenido a una persona 10 veces. ¿Pero qué va a pensar ese policía? Que el problema no lo tiene él, ni la policía, el problema está en el sistema. Que el sistema está completamente enfermo. Entonces, has de hacer una revisión absoluta del sistema. Y la delincuencia se ha disparado. O sea, ahora mismo tenemos una
tenemos un verdadero problema de crimen organizado, especialmente con el tema de la marihuana. Creo que el 70% de los decomisos de marihuana de la Unión Europea se realizan en España. O sea, es completamente aberrante. En Cataluña los datos es que son una salvajada. En Barcelona tenemos prácticamente 200.000 actos delictivos, de una ciudad con 1,6 millones de habitantes. O sea, me estarás diciendo que prácticamente en 7 años todos los barceloneses han sufrido un delito. Que se denuncie. Que se denuncie. Porque imagínate ya la gente ya que está cansada, y la gente que lo sabe, obviamente. Hay ya gente que le han robado tantas veces que ya no lleva nada, ya no hay nada que robar. Pero es que estamos viendo ahora mismo una situación que necesitamos un cambio de modelo, si no pasa nada por decirlo, pero un cambio de modelo basado, reitero, en la dureza, en la contundencia total, tanto policial como judicial. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, aparte sabes que lo comparto. Mira, hay una cosa que el otro día estábamos comentando en una charla que hicimos en diciembre. Era una especie de congreso en el que yo estuve como ponente, estuve hablando, y había un jefe de policía que decía, mira Pedro, intenta no decir esto, lo que te voy a explicar ahora, porque al final nosotros trabajamos muy bien y se puede entender que el problema es nuestro, el de la policía. Yo creo que siempre vamos con miedo, por dos razones. Una, porque todo está censurado. Es decir, aquí, que es el momento en el que más debería salir todo a la luz pública, el tema este, por ejemplo, que estás diciendo tú, si tú lo dices, seguramente después dicen, no, es que este es un fascista. Pero no, la gente no sabe la cantidad de robos que hay. La cantidad de robos, la cantidad de violaciones, la cantidad de tal. Y después, cuando tú dices, es que la policía no está actuando bien, no dices la policía. Cuando yo digo eso, yo no digo que la policía esté actuando mal o esté actuando bien. No hay una estrategia policial. Esto es un momento muy, muy decisivo, el que estamos viviendo en España. El momento que estamos en una línea roja, pero yo creo que ya estamos en línea roja, por debajo de la línea roja. Entonces, como tú dices, hay que ser contundentes. Y la estrategia policial, como analista de seguridad, no pasa por policía de cercanía, hablar con la gente, hacer una foto. No, pasa por lo que tú estás diciendo, de coger un tipo que está delinquiendo, cogerlo, tener vamos a llamar el soporte político y judicial para poder coger a esa persona, cogerla y no llevarla a una cárcel 10 años en España. No, no, te vamos a llevar a una cárcel en la que tenemos un convenio con ellos, estamos pagando por él, no pagaremos 70 euros, no tendrás piscina, no tendrás carrera, no podrás ir al gimnasio, estarás comiendo, desayunando y cenando, no te vamos a hacer nada más, pero no vas a pasarlo bien. Seguramente no tendrás ni aire acondicionado. Entonces la gente se lo pensará. Y el policía dirá, hostia, es que cuando voy a buscar a un tipo, el tipo tiene miedo. Porque ahora mismo el que tiene miedo es el policía, ese grabado. Pero muchas veces cuando yo hablo del tema de la policía, cuando lo que estábamos diciendo, ¿no? Que este comisario de, no, pero no es verdad, porque si no vas a crear pánico, porque... No estoy creando pánico, es que... Un ejemplo, Pedro, si me permites, ¿eh? Ahora vamos a imaginémonos, ¿eh? El mejor abogado de España, el número 1, el mejor, premiado, tal, y que yo mañana le pongo 5.000 casos encima de la mesa que tiene que gestionar. Ese abogado en 6 meses pasa a ser el peor abogado que hay en España, ¿me explico? Por inútil, no sé qué, no sé cuánto, por una razón, porque nadie puede gestionar 5.000 expedientes en 6 meses. Nadie. Esto es lo que le pasa a la policía. Está tan sobredimensionado el delito, está en la falta de medios y de recursos ahora mismo que tiene la policía, que es imposible hacer frente a lo que tenemos delante, porque además ha corrido la voz. Pues si hay bandas de crimen organizado, lo sabes tú mejor que nadie, que les encanta venir a España a robar y que hacen la ruta que comienza aquí en Marbella hasta subir a Cataluña y hacen aquí, pues eso, la ruta del robo, del saqueo, de los asaltos a domicilios, y eso en un contexto de cierta normalidad económica. Pero es que, reitero, si tú quieres erradicar el delito, lo puedes hacer, pero necesitas, sin ninguna duda, cambiar el modelo, especialmente policial, judicial y en un punto también, obviamente, tiene que ser el político, pero judicial sin duda, y ser implacables. Pero implacable significa que si yo te pillo robando, si eres de fuera, te expulso al momento. Es instantáneo. Y si vuelves por lo que sea, vas 10 años preso. Pero 10 años de verdad. Se acabó. Y erradicas el problema. Es como el cáncer hay que erradicarlo. No puedes jugar con el cáncer, porque al final te acaba venciendo. No hay una zona gris con el cáncer. El cáncer o lo ganas o lo pierdes. Entonces hay que extirpar el tumor. Entonces creo
que ya es hora de que nos centremos en hacer políticas que sean políticas para la gente. Hoy el país, si España está como está, es porque no se hace política para el interés general. Hoy se gobierna por el interés partidista. O sea, cuando el artículo 1 de la Constitución española dice que la soberanía reside en el pueblo español, no, eso no es verdad. La soberanía reside en los partidos políticos, en una función delegada que hacen los ciudadanos, según el marco constitucional, a los partidos políticos. Por eso se habla tanto de la partitocracia y es real. Y aquí todo se juega por intereses de partidos. Primero van los partidos políticos y luego va la gente. Primero van los votos y luego va la gente. Y eso lo vemos con todo. El interés general se ha perdido. Ya no hay interés general. La forma ha superado al fondo. Y por eso está España como está, batiendo todos los récords en todo lo malo. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento que la ciudadanía que está hasta las narices, pero también se ha dado cuenta la ciudadanía que está huérfano de mecanismos, pero si no puede impulsar ni tan siquiera unas elecciones la ciudadanía. Nos ponemos 10 millones de personas a pedir elecciones y no las podemos convocar porque no hay ningún instrumento constitucional ni legal que nos permita abocarnos a unas elecciones. 10 millones de personas. No podríamos. Entonces, creo que ha llegado el momento de hacer política para la gente. No para los partidos políticos, ni sus votos, ni sus intereses. Porque mientras sigamos anclados en ese tipo de políticas, el país va a seguir naufragando en estos índices de vulnerabilidad. Mira el informe de Cáritas, 12,5 millones de personas en España en riesgo de exclusión social, pero 4 millones en indigencia extrema. Mira cómo está Barcelona. 2.000 personas durmiendo en la calle. 2.000. Es una vergüenza. 2.000 Mira, Daniel, tú sabes que yo... Como animales, ¿eh? Que yo soy catalán, yo he vivido en Barcelona, he nacido en Barcelona, he vivido... Y ahora ya no vivo en Barcelona. Me siento catalán, sigo siendo catalán. Yo voy semanalmente una vez, a veces dos. Yo veo Barcelona desde lejos y desde cerca. Sé cómo es el catalán, sé cómo era el catalán, el empresario, el trabajador, cómo nos tenían el concepto, ¿no?, del trabajador catalán. Era un trabajador tipo alemán, cuadriculado, papam, que todo era con normas, es decir, tú no aparcas el coche donde quieres, todo era, ostras, decías, era algo que podías hacer una empresa, podías recibir pues una rentabilidad, podías comprar una casa, no te la ocupaban, porque si te la ocupaban, ¿no?, y la policía era durísima antes, y de estos 10 años ha ido bajando, han ido haciendo así con la tuerca, y ahora esto es una locura. Claro. Gente viviendo en la calle. Yo lo veo y me da pena. Veo los taxistas. Yo hablo mucho con los taxistas cuando cojo el avión, desde el aeropuerto, pues hasta el hotel, hasta la reunión. Soy el abogado del taxi. ¿Sí? Soy el abogado soy el abogado del Tito. Pues y es un honor para mí. Pues es un honor, porque son gente... Porque es una de las mejores personas que yo he conocido, a pesar de que he sido una persona muy criticada, pero no me escondo. Tito para mí es un gran amigo. Y para mí es el referente de la lucha de ciertos poderes contra ciertas tradiciones. Si Tito nos enseñó el camino de cómo se tienen que hacer las reivindicaciones. Tito nos enseñó a la sociedad que si hubiéramos defendido la honorabilidad, la honestidad en política y tantas y tantísimas cosas como ellos han defendido su pan con el tema del taxi, hoy este país no tendría corrupción. Cuando es una vergüenza lo que nos está pasando en temas de corrupción política. Porque siento vergüenza, viendo todos los casos del Ábalos y el Coudos y la madre que nos parió con todo esto, que de verdad que es espantoso. Todo esto con dinero público. Por eso hablo de impulsar medidas políticas, que una de ellas es la prisión permanente revisable. Este tipo de casos de corrupción putrefacta, yo creo que deberían equipararse a las penas de un terrorista e imponer la prisión permanente revisable. Pero implacable. Si tú despliegas una medida de esa naturaleza, te aseguro que nadie va a poner la mano en la caja. Nadie pondrá ni se va a exponer a una pena de esa naturaleza. Pero, repito, hay que cambiar el sistema y hacerlo muchísimo más contundente, muchísimo más eficaz, pero que sobre todo el sistema responda al interés general, al interés de la gente, al interés del pueblo. Solo de eso. Si tú haces política dirigida en esa dirección, bueno, tú imagínate dónde colocas España. Todo absoluto. Ostras, las estrategias. Vamos a ver. ¿Pasa algo por sacar al ejército en determinadas zonas calientes? Vamos a poner una pregunta ya encima de la mesa. Es decir, pues no sé, en monumentos como la Sagrada Familia o en determinados lugares estratégicos de la ciudad donde la delincuencia está totalmente desbordada. Países, pues no sé, como Francia o tantos otros que
que tienen el ejército puesto en la calle al servicio del ciudadano. Pues quizá tendremos que plantearnos medidas de esta naturaleza ante este tsunami delincuencial que hace que la gente viva con miedo. Pero ¿quién decide qué policía, qué armamento, qué estrategia? Eso lo hace la Junta de Seguridad. Entre comillas, los proyectos que, entre comillas, se van a desplegar, se van a desarrollar en la ciudad. Lógicamente, todo esto depende de un político. Al final, todo esto depende de un político. El director general, que afortunadamente en Cataluña pues viene a ser José Luis Trapero, con una experiencia brutal en el sector, pero muchos de ellos pues a veces pues, no vienen del ejercicio policial o de... No vienen de ese ejercicio. Igual que a veces pues, los consejeros de Interior, pues, que tienen cierto desconocimiento de cómo funcionan esas materias policiales. A mí no me gustan que en las direcciones generales hayan políticos. A mí me gusta que hayan técnicos. Y técnicos con muchísima experiencia, pero a veces nos creemos que el político tiene mucho margen de actuación, que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas, pero luego te das cuenta que todo, como es interdependiente, pues que tú intentas hacer una cosa, pero que, pues, jolín, voy a intentar hacer una ley, y todos son vetos por cuestiones ideológicas, hasta el punto de que hoy te encuentras que una formación política de un color es imposible que dé apoyo a otra simplemente por el color que tiene. Y, oiga, pero si es que esto le va a generar a la ciudadanía. Ya, pero es que nace de ahí y por lo tanto no le podemos dar apoyo. Es decir, la cuestión partidista, de nuevo, por encima del interés general. Y así andamos de manera permanente sin que se puedan ir aprobando las normas. Porque, reitero, no se hace política para la gente. Se hace política para los votos, para las siguientes elecciones. A ver si van a decir qué, a ver si van a decir aquello. Y claro, vamos de fracaso en fracaso. Está claro que cuando mandos policiales en Cataluña te están diciendo que el sistema ha fracasado, es que ha fracasado. Es que ha fracasado. Y los datos están ahí. O sea, 500.000 de delitos. ¿Pero dónde vamos? O sea, hemos perdido el norte. Pero lo importante es la consecuencia de eso. Y es el miedo. El miedo que tienen los padres a dejar a sus hijos en determinadas zonas. El miedo que tenemos los ciudadanos a no bajar a Barcelona en determinados espacios porque puede ocurrirte cualquier barbaridad. Ver ahora mismo un medio de comunicación que diga noticias de Barcelona, barbaridades. Yo me acuerdo cuando escuché que a una anciana le habían cortado las orejas para arrancarle los pendientes. No sé, hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. Y por tanto necesitamos reformularnos, necesitamos recomenzar. Y el único sistema que tienes para recomenzar, porque otros países ya han iniciado esa senda y les ha ido fenomenal, por ejemplo en El Salvador, creo que deberemos comenzar a copiar modelos donde los sistemas de seguridad son muchísimo más contundentes e implacables que el nuestro. Pero también hay que acompañarlo por los temas judiciales, porque la justicia está completamente colapsada. Claro. Entonces necesitamos muchísimos más jueces, muchísimo más armar la administración de justicia. Jolín, ya me gustaría que la Administración de Justicia funcionara el 50% como funciona la agencia tributaria. Solo el 50%. Pero claro, fíjate los recursos que se les destinan a una administración frente a la otra. No, pero si tú tienes a un delincuente que lo has juzgado 20 veces, 40 veces, aunque sea un juicio rápido, pues estás colapsándolo. Claro, es lo que te estoy diciendo. Si ahora me llamas y me dices, Daniel, mañana te entra en tu despacho 100.000 casos, ya lo puedo cerrar. Ya lo puedo cerrar porque no se va a poder gestionar. Pues esto es lo que le pasa a la administración pública. Por eso están las listas de espera en los hospitales, por eso hay un déficit global en todos los ámbitos. Es espantoso lo que nos está pasando, pero nadie le pone remedio. Te lo diré de otra manera, y esto lo vas a ver de manera muy gráfica, Pedro. En el año 2008 tuvimos una crisis que arrasó con todo. Llegamos prácticamente al 1.000.000 de desahucios, las consecuencias de esa crisis. Cayeron bancos, cayó todo. ¿De acuerdo? Y tú dices, hombre, con una crisis de esa naturaleza, pues habremos aprendido, ¿verdad? Y ahora te hago una reflexión. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Si no cambió nada. Después de esa crisis no cambió nada. Con lo cual, al no cambiar nada, tú has seguido con los mismos efectos y te ves abocado a que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando no ha habido ningún ejercicio de responsabilidad, de aprendizaje, y encima te diría que ha sido enquistando aún más el cáncer del país, que es la industria política, que ha sido engrosando toda esta maquinaria deficitaria que no es productiva,
pues cuando venga una crisis se lo va a llevar todo por delante, porque no hemos aprendido nada de lo que nos pasó en el año 2008. Es terrorífico, porque nada cambió. Entonces, a ti cuando te pasa una experiencia, aunque sea de tipo personal, te tienes que aprender de esa experiencia y darte cuenta de lo que te ha ocurrido. Y tú eres capitán de tu barco. Tú decides lo que hace cambiar y lo que no, para saber si quieres seguir como estabas o no. Hostia, tuvimos una oportunidad extraordinaria en el año 2008 para cambiar un montón de estructuras. Una de ellas el Senado. ¿Nos sirve de algo el Senado? O plantearnos, ¿no? En Cataluña tenemos aquí el defensor del pueblo, allí el síndic de Greuges, en Barcelona el defensor de Barcelona. ¿Pero esto qué es? No podemos triplicar las administraciones, no ganamos tanta pasta, no hay tanto dinero. La tubería, nuestra tubería, no genera tanto caudal para pagar a todo esto. Entonces, necesitamos imperiosamente reformular el sistema. Esto no va de cambiar los colorines, las caras de los políticos, esto no va de esto, ¿eh? Esto va de una reformulación completa del Estado de Derecho. Estas elecciones deberían ser elecciones constituyentes, donde se reformulen las bases, donde tenemos la arquitectura de la nación. Y plantearnos si el Senado es un organismo que hoy responda al interés general. Las comisiones de investigación, pero si parecen podcasts para que los políticos puedan salir, ¿en qué beneficia eso a los ciudadanos? ¿En qué? Explicármelo. Dice, no, es que las comisiones responderán al interés general. ¿El interés general de quién? ¿A la gente en qué le beneficia eso? Reitero, se han convertido en verdaderos podcasts donde unos se insultan a otros para sacarlo en las redes sociales para fomentar ¿el qué? El interés partidista. Que me voten. Ostras, manda narices lo que se está haciendo ahora mismo en el Poder Legislativo. Cuesta muchísimo sacar normas jurídicas que responden, reitero, para el interés de las personas. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de esa realidad. Y si hiciéramos unas encuestas, hoy el partido que ganaría las elecciones es la abstención. Hoy ganaría la abstención le está arrasando. En Cataluña es prácticamente el 50% de la gente decidió no votar, porque está cansada ya, aburrida de todo lo que hay, porque es verdaderamente dramático. Y en esta vida los cambios, cuando son muy profundos, solo generan una cosa, Pedro, y es miedo. Yo soy consciente que cuando vas a cambiar una cosa y tú cambias de manera drástica, los efectos son de muchísima inquietud, ansiedad, miedo, pero es que a veces tenemos que asumir desafíos y en vez de vamos a cambiar ese miedo por ilusión y generar un proyecto que a la gente la ilusione, para que le podamos decir, oiga, vamos a hacer 3 millones de viviendas, de las cuales 1,5 van a ser vivienda social. ¿Vivienda social para quién? Pues para las personas vulnerables, para las personas discapacitadas. Vamos a mover un nuevo marco de seguridad basado en que la contundencia total, Barcelona va a ser un búnker de seguridad, donde tú dejaras tu cartera, tu teléfono en la plaza del pueblo y ahí va a estar cuando vuelvas, porque es que nadie lo va a tocar. Donde vamos a tener una sanidad que la máxima lista de espera van a ser 15 días y que los juicios rápidos se van a poder resolver en 48 horas. Es que estamos hablando de eso. Estamos hablando de pragmatismo funcional para la gente. Que ya de una vez por todas el sistema esté enfocado a la gente, al pueblo, al interés general. Y que cuando en el artículo 1 de la Constitución hablas de la soberanía nacional, al pueblo. Y que el pueblo vuelva a tener instrumentos que le permita convocar elecciones, entre otras cosas. Y que lo hagas muchísimo más partícipe. Listas abiertas. Por supuesto, listas abiertas. Es decir, el ciudadano tiene que participar de la vida pública. Y que esto no sea un tinglao de 4 partidos. Yo hablo de eso, Pedro. Yo hablo de un cambio constituyente y una reformulación completa del sistema de arriba abajo y que ponga el país al servicio de las personas, al servicio de la gente. Con ilusión y pasión. Nada te funciona sin ilusión, nada. La ilusión es la base, es la arquitectura del todo. Hagas lo que hagas, este podcast, un juicio, prepáralo con ilusión. En el momento que tú dejas de tener ilusión, entras en el jaque mate. En el jaque mate. No se puede vivir en esta vida sin ilusión, sin entusiasmo. Ya sabes cuál es mi lema. A pesar de todo lo que nos pasa, Pedro, que nos pasan un montón de cosas, sabes que siempre digo que la vida es nada. Sí. Pues muchas gracias, Daniel, por haber acompañado a tantas personas que seguro que nos están escuchando y muchas gracias. Y gracias a ti y sobre todo invitar a la gente a que haga una pequeña reflexión quizá cuando llegue a su casa, que no es otra que viva el presente. Que se haga consciente y viva el presente. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.